Hola, muy bienvenidos al canal y bueno, encantado de estar aquí en una ocasión más con todos vosotros y con el profesor Saúl Kulok desde Israel, al que saludamos ya. ¿Qué tal está usted, Saúl? Me encuentro bien, gracias a Dios. Como decimos aquí, día a día. Lógicamente no estoy perfecto como cuando tenía 50 años, pero estoy bien. Bueno, teniendo en cuenta sus circunstancias, yo creo que ya yo firmaba llegar a su edad con su agilidad mental, con su, en fin, con su plenitud de conciencia y seguro que todos los que nos escuchan aquí. Así que, Saúl, para mí, como siempre sabe usted, es un placer tenerle aquí. Y Gracias. hoy vamos a tratar un tema que, bueno, surgió de nuestro último encuentro, realmente. Sí, Surgió sí. que es el tema de la idolatría. Es un tema que usted y yo, cuando hablábamos en privado, usted me estaba comentando que es un tema en el que realmente no hay ningún tratado, no hay ningún manual de idolatría y quizá hay interés porque no lo haya. Entonces, bueno, le lanzo la pelota ya y le digo, ¿qué es la idolatría? ¿En qué consiste? Bueno, bueno, le voy a mostrar el tema. Es así. Alrededor de unos 4.000 años atrás, Abraham fue el más grande sabio que haya existido en cuanto a su conocimiento de lo que es y de lo que significa la idolatría. Ajá. Bueno, el padre de él hacía ídolos. O sea, él vivía en una casa de chico donde se manufacturaban ídolos para a pedido, para todo lo que ídolos. Mm. Ahora, consistentemente con su entendimiento sobre esta materia, él llega a ser el padre de una religión verdaderamente monoteísta, porque esto justamente de religión monoteísta lo vamos a ver al final, de que tiene sus detalles. Ajá. Más aún, la tradición hebrea nos dice que Abraham escribió 400 libros sobre idolatría. Uno diría, ¿para qué? Ahora van a ver cuando yo explique de que hay un motivo de que haya muchos libros, Ajá. que es un tema vasto. Mm. Esos libros, bueno, la tradición dice que, pero hoy día no se sabe dónde están. Para estudiar sobre idolatría, podemos empezar buscando en los diccionarios cómo la idolatría está definida. Un primer paso. Y ya encontramos que la definición más común es que, que se idolatría adorar ídolos. Ujú. Adorar ídolos. Sin embargo, para saber cómo un ídolo está definido, ¿qué es lo que quiere decir con ídolo? Para saber cómo un ídolo está definido y qué es lo que está implicado en idolatría, nosotros debemos en realidad leer el comienzo de los 10 mandamientos de la Biblia hebrea, por donde empieza. Mm. Y lo voy a leer. Tú no debes hacerte para ti una imagen esculpida, ni nada que se parezca a lo que está en los cielos arriba, o en la tierra debajo, o en las aguas que están debajo de la tierra. Tú no debes postrarte ante ellas, ni tampoco adorar a ellas. Ujú. Okay. Resulta evidente que a las definiciones de idolatría que generalmente se encuentran en los diccionarios, le falta al menos definir qué es un ídolo, Mm. que en la Torah se define lo que se parezca a lo que está en los cielos, en la tierra y en las aguas. Así como debería ser mencionar en las definiciones que no hay que postrarse a ellas, porque esto está explícitamente formulado en el primer mandamiento. No es lo que yo digo, esto está ahí. Ya. Ahora, pero en acuerdo con este mandamiento, nada que se parezca, que sea parte de lo creado, debe ser adorado. Porque si hay nada en los cielos, nada en la tierra, nada de debajo, entonces uno no puede adorar, que es adorar ídolos, ¿no? Sí, Idolatría. sí, Entonces sí. significa que si idolatría es adorar ídolos, no idolatría
es no adorar ídolos. O sea, no adorar nada de lo que se encuentre, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Nada. Interesante que esto está explícitamente formulado en el primer mandamiento. En acuerdo con este mandamiento, nada que sea parte de lo creado debe ser adorado, porque sería idolatría. Pero más aún, la necesidad de discriminar sobre nada que se le parezca, que dice el texto, nada que se parezca, implica una discriminación de entre todo lo que existe que requiere necesariamente el uso de la capacidad humana para el pensamiento abstracto y la imaginación. Nada que se le parezca el pensamiento abstracto. Es decir, que no solamente nada de lo que hay, sino nada que se le parezca a lo que hay. A lo que hay. Y para eso tengo que usar mi mente abstracta y mi imaginación. Claro. Okay. Por lo tanto, cualquier clase de pensamientos o imaginaciones de la mente humana sobre cualquier aspecto de la creación que exista o que haya existido debe ser excluido del acto de adorar. Sin embargo, la tradición hebrea muestra que existen medios particulares por lo que podemos de todos modos hacer llegar nuestro mensaje de adoración al Creador, de tal forma que no implique idolatría, tal como se va a mencionar después. En realidad el tema es que en la tradición hebrea, y es como nos enfocamos, el Creador no es lo creado, son dos cosas diferentes. Entonces resulta muy difícil en el lenguaje, cuando nosotros hablamos, el lenguaje se maneja con todo lo que existe. Sí. Pero para manejar el lenguaje en relación a lo que creó lo que existe, es algo que tiene sus dificultades y es de lo que también vamos a hablar. Claro, es un problema básico. Es un problema básico. Y si nada de lo que existe puede ser adorado, entonces lo que no existe no tengo forma, pero no tengo forma de hablar de ello. Claro, ni de Entonces referirme. no puedo adorarlo. Claro. Sin embargo, justamente voy a explicar cómo es el asunto. Por lo tanto, cualquier clase de pensamientos o imaginaciones de la mente humana sobre cualquier aspecto de la creación que exista o que haya existido debe ser excluido del acto de adorar, lo dije. Ok. Abraham es considerado como el que introdujo la noción fundamental de diferenciar el creador de lo creado. El creador no es ni está en lo creado. Hay filosofías que mezclan lo creado con el creador. Hay una cantidad de cosas, que es todo un tema. Acá, en la tradición hebrea, es Abraham el que lo trajo, la diferencia es total. Pero uno cuando llega a hacer esa diferencia total, que también envuelve al lenguaje, al hacer esa diferencia, es el medio con el cual yo puedo comunicarme con él o mandar un mensaje. Porque en caso contrario, me rebota, estoy siempre hablando con el mundo que existe, no estoy hablando con el creador. Claro. Doy vueltas y vueltas y vueltas, es decir, no tiene ningún efecto lo que hago. Okay. Más aún, en el último milenio, un sabio de Israel explicó que uno no debe referirse al creador como poseyendo un atributo en forma positiva. Vamos a ver. Sino que puede hablar como que no le falta un atributo. Por ejemplo, no le falta omnipotencia, no le falta autosuficiencia, no le falta ser infinito, no le falta, pero no que tiene
porque que tiene es algo que está en la creación. Mm. Entonces él encontró una forma, creo que Rambam, de decir no le falta. Entonces salimos de ese problema en el lenguaje. Ok. Para la necesidad de diferenciar el creador de lo creado, de lo que creado por él, lleva consigo ciertas dificultades, como ya lo mencioné, para expresarlo en el lenguaje. Un ejemplo facilitará cómo empezar a comprender esta dificultad. Voy a dar un ejemplo. Una universidad nombra directores para que los planes universitarios sean llevados a cabo. Entonces podemos decir que la universidad se manifiesta a través de los directores. Pero no podemos decir, no sería correcto decir que los directores se manifiestan a través de la universidad. Los directores se manifiestan a través de las actividades planeadas y ordenadas por la universidad. Una universidad nombra directores para que los planes universitarios sean llevados a cabo. Okay. Los planes universitarios es global. ¿Quién es la universidad? Son muchos. Son los planes que se hicieron. Sí. Entonces podemos decir que la universidad se manifiesta a través de los directores. La universidad, los directores están haciendo, la universidad se manifiesta. Pero no sería correcto decir que los directores se manifiestan a través de la universidad. Porque los directores lo que tienen que hacer es lo que le pidieron hacer. Se manifiesta a través de las actividades planeadas y ordenadas por la universidad. Así es. Y después vamos a ver cómo esto se aplica directamente al tema este. Sí. Bueno, ahí está. Al comenzar el primer mandamiento, nosotros leemos, al comenzar, yo soy Hashem, el Dios de ustedes. Eso es lo que está en la traducción. En la mayoría de las traducciones leemos, no, perdón, equivoqué. Yo soy Hashem, el Dios de ustedes, eso es lo que dice. Pero en la mayoría de las traducciones leemos, yo soy Hashem, vuestro Dios. Sí. Porque aparentemente debería leerse así. Sin embargo, la palabra hebrea que se traduce vuestro Dios está compuesta por Elohei, ustedes. Yo soy Hashem, Elohei, ustedes. La traducción es yo soy Hashem, el Dios de ustedes. Pero va a ver la diferencia. Lo que queremos aclarar son dos cosas. Primero, Elohei se traduce como Dios, es lo que se acostumbra, no digo que está bien. Elohei se traduce como Dios, lo mismo que en los rezos diarios, donde encontramos Elohei Abraham, Elohei Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ¿cómo? Pero la traducción que se acepta hasta ahora es traducir Elohei como Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Elohei. Y segundo, que el plural de Dios, o sea, dioses, es lo que expresa la palabra hebrea Elohim. Porque Elohei es el singular y Elohim es un plural. Por ejemplo, en hebreo cuando uno dice otros dioses, otros es Ajerim en hebreo, se dice Elohim Ajerim. Dioses, otros dioses. Bueno, el problema de usar la palabra Elohim, que es un plural, como singular, surge inmediatamente cuando se tiene que traducir la primera frase de la Torá, la que generalmente se escribe así. Se escribe así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Eso mucha gente sabe así. Sin leerla, les suena. Sí. Muchas veces dice así. Pero es que es un error.
Los sabios de Israel ya aclararon que la forma correcta de leer la primera frase es: en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. En el principio creó dioses, porque Elohim no es Dios, es un plural. Y es creado. No es el creador, aquí está el punto. La dificultad está en que la palabra hebrea que se pronuncia Elohei se traduce como Dios. Si yo solamente lo leo en hebreo, no tengo ningún problema, es Elohim, ¿no? Pero cuando lo paso a otro idioma, se lo pasó como Dios. Y Dios, la gente entiende que es el creador. Entonces ahí se hizo una mezcla. Si lo digo en hebreo, no tengo ningún problema. Pero cuando paso a otro idioma, en la connotación de la palabra Dios es el creador. Pero justamente pusieron como Dios al Elohim, que es algo creado. Efectivamente. Ahí está usted dando, Saúl, en un punto muy interesante con el tema de las traducciones del hebreo a otros idiomas, donde hay frecuentísimos errores de traducción que, bueno, aquí en el canal hemos sacado un montón. No sé si intencionados o no, pero el caso es que ahí están y que, claro, que se pierde la esencia de lo que el hebreo original quiere decir. Entonces, Claro, lo que sea, no. Fíjese, pero como resulta que el creador es Hashem y no Elohei, porque dice, yo soy Hashem, Elohei de ustedes. O claro, sea, yo soy Hashem, Elohei de ustedes. O sea que Elohei no es Hashem. claro. Es interesante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hashem se manifiesta en lo que él creó a través de los directores. Si hubieran Claro. puesto otra palabra, pero para poner esa palabra también hay que entender el tema. Y yo creo que no es ninguna mala impresión, es simplemente no se entiende el tema. Entonces directamente, si se hubiera dicho, director, yo por usar algo que más o menos que pega, él se manifiesta a través de los directores, se manifiesta. En última instancia, Hashem es en realidad el director. Hashem es el director, pero él delega, da que el director haga. Claro. Entonces uno puede decir, y esa es la gran complicación, él es Elohim. Él es Elohim. Porque dice, Hashem, Elohei de ustedes. Entonces, él es Elohei. La verdad, la complicación deriva de tener que hablar en el lenguaje con algo que no se le puede dar ningún atributo dentro del mundo. El lenguaje fue usado para lo que tiene sentido positivo, atributo, y acá resulta que tengo que usar el mismo lenguaje para hablar de algo que no tiene relación desde el punto de vista de lo que entendemos por relación con Hashem. Y ahí estriba la dificultad. Es una dificultad tremenda y además, si me permite el inciso, yo me encontré con esa dificultad en mis estudios universitarios, dentro de la universidad, Sí. cuando versaron sobre filosofía de la mecánica cuántica, y uno de los puntos que yo hice en mi trabajo de tesis fue precisamente la dificultad del lenguaje para poder nombrar y para poder referirse a los eventos que ocurrían en la mecánica cuántica o dentro del mundo cuántico, Sí, claro. con el lenguaje matemático que existía hasta el momento. Es decir, hubo que inventarse como una matemática nueva, hubo que evolucionar, Y aquí pasa exactamente igual. Y ahí mi tesis particular es que el idioma hebreo tiene unas cualidades absolutamente fascinantes que se puede referir con total nitidez Claro. a lo que estamos hablando aquí, ¿no? A los mundos, ¿no? A los olamot. Si está hecho de tal manera que uno puede hablar de eso. Pero claro, es el huevo o la gallina. Si uno tiene que primero saber todo eso para poder leer, sí, pero resulta que para eso, primero tiene que leer. Es decir, ¿cómo hace? Claro, claro, claro. Está en un círculo vicioso. Así es. Ah, es por eso es una interrelación que no está escrito acá, Mm. de que cuando uno tiene que leer lo que está escrito, porque está el problema, es mucho más complicado
que si uno enseña solamente con hablar, mm, porque nosotros se da cuenta que nosotros estamos hablando de lo que está escrito, mm, y las letras están partidas en dos, esto, lo otro. Pero si es solamente hablar es más fácil. mm, Eso es lo que se llama la Torah Sheval Peh, que es hablado, no es escrito. mm, Si lo escribe, hace lío. mm. Bueno, entonces seguimos. El mundo físico está a cargo de los directores. Yo para no complicar con la palabra Dios, Ya lo porque, entiendo. porque Dios significa el Hashem, pero Hashem es el que creó el mundo y pone a los directores para hacer su trabajo. Pero los directores están en el mundo físico, porque en el principio creó los dioses, los cielos y la tierra. Creó los directores, los cielos y la tierra. Mm. Esa palabra Dios molesta tremendamente. Sí, sí que molesta. Claro. Molesta bastante. Ahora, fíjese, debido a eso, tratando que la gente no caiga en la confusión, al término del día del perdón, cuando termina el día del perdón, Ujú, el 10 de Tishrei, ujú, la congregación de la sinagoga repite en voz alta, a los gritos, 7 veces, Hashem, Él es Elohim. Hashem, Él es Elohim. Hashem, Él es Elohim. Miren, no es simétrico. Van de Hashem a Elohim. No es que Elohim es Hashem. mm. Elohim no es Dios. Hashem es Elohim. Hashem es Elohim. 7 veces en voz alta. Desgraciadamente, lo que yo estoy explicando ahora no está explicado. Entonces uno dice, Hashem es Elohim, y yo me preguntaba de chico, ¿por qué hay que repetir eso? ¿Qué hay con eso? Es para marcar que uno mismo tiene que darse cuenta. Bueno, ya que me di cuenta, lo explico. El mundo físico está a cargo de los directores que ejecutan lo que Hashem planeó. Y los directores se llaman Elohim. Por eso, cuando Hashem actúa directamente en el mundo físico del ser humano, fíjese, estamos hablando que los directores son ellos los que actúan en el mundo físico. No Hashem, Hashem es la universidad que manda y ellos Sí, actúan. sí. Sin embargo, el texto habla de actuaciones que son donde Hashem participa en esa actuación. Lo hace como saltando Como hace los la conexión directores. directa. Sí. Eh, Cuando hace la conexión directa con el mundo físico, no lo hace solamente a través de la mente humana, que se conecta, sino principalmente por el oído físico a través del sonido. Es interesante eso. Sí. El texto de la Torá lo expresa refiriéndose cuando se involucra en el mundo físico, no es Hashem que lo hace, sino Hashem Elohim. Mm, Juntan los nombres. sí. Elohim porque tiene que ser, porque él es el que se ocupa. Y Hashem Elohim porque él está involucrado. Lo mismo cuando se planta un jardín en el Edén, él quiere decir que lo planta, Mm, más directamente, no solamente el dinero. Eso es un misterio, porque hay cosas que Hashem interviene directo, ese es otro tema. Yo de cada una de estas cosas tengo referencia, pero por ejemplo, en relación, en el principio que Dios dio los cielos y la tierra, Génesis 1:1. mm, En relación a que cuando habla, cuando en el jardín del Edén, Adán y Eva dicen que escuchan lo que le está diciendo. mm, Entonces dice Hashem Elohim. Cuando planta el jardín en el Edén es Hashem Elohim. El hecho de que la palabra Elohim es una pluralidad, dioses, directores, intenta llamar la atención para que no se lo confunda con el creador que es uno. Esa pluralidad está a propósito, porque el creador es uno, ¿cómo lo no es uno. Es por ello de que cuando Hashem se le aparece a Abraham, él aparece también como Hashem Elohim. ¿Por qué?
porque aparece Abraham, lo hace a través del mundo físico. El que se le aparece son tres directores, plural. Mm. Son los tres directores que se aparecen. Ahora, hay muchos niveles de Elohim y uno de los niveles más bajos es Nashim, Anashim, que la gente se traduce como hombres, ¿no? Sí. Pero se trata de un nivel de ángeles, son como ángeles. Ángeles obedecen solamente instrucciones, no tienen libre albedrío. Y Elohim es lo mismo. Solamente, lo más que Elohim es lo más alto que hay. Después, más bajo, hay otros que están dentro de la categoría de ángeles. Ángeles se podrían explicar como subdirectores dentro del mundo físico, para hacer una comparación. Sí, Tienen sí. instrucciones, pero no son como Elohim. En otra oportunidad ya explicamos que el mundo llamado espiritual es también físico, pues yo estoy siempre hablando aquí de mundo físico. Y la Ujú. gente dice, ¿dónde está el espíritu? Ya expliqué en otra oportunidad que lo que llamamos mundo espiritual es un mundo físico de bajísima densidad Así que es. tiene otras propiedades físicas, las moléculas allá. Lo explicó usted Pero además, prefísico, ¿eh? lo explicó usted además en la clase 1 con las leyes de la naturaleza y las leyes de la existencia. Sí. Sí. Ahora, la gran confusión se origina cuando, debido a la afirmación bíblica de que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Elohim, aquí viene el problema. Ujú. Se entendió de que los humanos están hechos a imagen y semejanza del Creador. Es un problema. Creer tal cosa implica la máxima idolatría que uno se puede imaginar. Claro. Es la forma más extrema de idolatría. Y que en la práctica se realiza. El hombre se adora a sí mismo. Él sabe todo. Mm. Creer tal cosa implica la máxima idolatría, una forma extrema de autoadoración. Autoidoración. Los humanos estamos hechos a imagen y semejanza de algo creado. Esta confusión se ha mantenido por siglos, porque la palabra hebrea Elohei se la traduce como Dios. Debería haber llamado la atención de que entonces Elohim es un plural y que significa dioses, y que un plural no puede entenderse como el creador, pero sin embargo, Ya. esta confusión universal Mm. trajo la idolatría del ser humano y la formación de nuevas religiones, creando diferencias que mantienen un estado de no paz entre las naciones. Esta simple tontería, ¿no? Justamente, el lenguaje es algo poderoso y si se usa mal en cuestiones fundamentales, es es una enfermedad que está, eso sí es un virus, es una enfermedad que llega a todo. Para proseguir hacia un mejor entendimiento de la idolatría, tenemos ahora que referirnos a los atributos del Creador. Como ya se mencionó, podemos hacerlo diciendo de que el Creador no le falta. No le falta ser infinito, no le falta ser omnipresente, no le falta ser omnisciente, compasionado, autosuficiente, no le falta ser autoexistente, no le falta ser inmutable, no le falta ser no cambiante. Ajá, acá hay un detalle. Lo que hay que aclarar es otro pequeño detalle. Es que lo que no es cambiante es su propósito. Sus planes son los que no son cambiantes. Y en efecto, lo que Hashem ha querido hacer miles de años atrás, tal como está expresado por el profeta Isaías, no va a cambiar. Dice así Isaías. Porque miren, yo estoy creando nuevos cielos y nueva tierra. Los eventos primeros no serán más recordados y no van a ser tomados por el corazón. Más aún, que los planes de Hashem no van a cambiar hasta que se cumplan, está claramente expresado por el profeta Jeremías.
La furia ardiente de Hashem no va a retroceder hasta que Él lo haya cumplido y hasta que Él haya mantenido los planes de su corazón. En el final de los días, tú podrás entenderlo. Y debido a que ahora estamos en los años finales de los 6.000 años del plan de Hashem, estamos ya en el final de los días, por lo que entenderlo se hace ahora posible. Por eso espero que mis explicaciones hagan fruto, porque esto hoy día se va a poder entender. Lo que debe ser entendido es que el propósito de Hashem expresado por los profetas miles de años atrás no va a cambiar. Pero debido al libre albedrío otorgado por Hashem a los seres humanos, el hombre hace acciones que frenan e incluso se oponen a su plan. Eso es lo que ha tenido lugar durante los últimos siglos. Entonces, para sobreponerse a las consecuencias de una actividad humana que no toma en cuenta los deseos de Hashem, cambios en cómo estos planes se implementan serán entonces necesarios. Lo que hay cambios es en la implementación para conseguir lo que de entrada nomás se propuso. Una pregunta, Saúl. Dos. ¿Esos cambios en la implementación es ya lo que estamos viviendo en el mundo? No, los cambios, los mayores, siempre hay cambios, sí, pero los mayores cambios en la implementación son la formación de religiones que desplazan se forman religiones porque hay que cambiar la forma de cómo implementar debido a cómo van las cosas. Sí, pero yo le decía más... Yo explico más detalle. Ah, o sea, bien, bien. Eso de que hay cambios en estos planes que son necesarios, no en los planes, sino en cómo implementarlo. Voy a dar un ejemplo. Leo de la Torá. Hashem vio la gran debilidad humana sobre la tierra. Génesis 6:5. Una consecuencia del libre albedrío que se otorgó a los humanos para que no sean autómatas, robots. Es como, no sé, decimos no sé en qué idioma, seguro en inglés, el catch-22. A los humanos hay que darles libertad para que no sean robots, autómatas. Porque caso contrario es todo. Pero si le doy, como se llama, libre albedrío, el humano puede hacer cosas que no están en el plan de Hashem. Y si se da cuenta, hay los dos problemas. Sí. Pero, o sea, fue un riesgo que corrió Hashem. Eso es un riesgo que se corre. Sí. Pero el otro es peor, porque entonces no sirve. Claro, el otro es robots, todo el mundo robots. Y además nada tiene ninguna gracia. Es decir, claro. Hashem no está gobernando a nadie. Claro. No habría objetivo de Hashem tampoco. ¿Para qué? Y que además el videojuego en el que vivimos sería completamente predecible. O sea, no. Pero Hashem no va a cambiar sus planes a pesar de que él tiene dolores de su corazón y tristeza. Génesis 6:5. Se dice así, tiene dolores en su corazón, tristeza. También dice, Hashem reconsidera haber hecho al hombre sobre la tierra. Génesis 6:6. Por lo tanto, aparece el diluvio. Sí. Son cambios en la implementación. Sí. A eso me refería yo, cuando le dije que si lo que está sucediendo ahora era asimilable al diluvio como cambio de implementación. Sí, como cambio de implementación. Sí. Entiende, ¿no? Ese era mi punto. Sí, entiendo. Como un Mabul, una especie de Mabul, ¿no? Es un Mabul, sí. El tema central es que, habiendo Hashem reconsiderado, teniendo tristeza, implica cambios en los atributos que él tiene. Porque si uno tristeza, reconsidera, esos son cambios. Contrario a lo que se ha pensado por miles de años, atributos de Hashem pueden cambiar. Pero solamente para cambiar la implementación de su plan,
de tal manera que el objetivo de Hashem, su propósito, no tenga que cambiar a pesar de las acciones humanas. Es decir, acá hay un doble juego, que el hombre no es robot, entonces puede hacer cosas que van en contra. Entonces, si vienen cosas que van en contra, Hashem tiene que cambiar la implementación. Uno va con el otro. El libre albedrío humano significa que en principio Hashem no va a bloquear o impedir lo que el hombre ha decidido hacer, aun si él sabe de antemano las implicaciones negativas que esas acciones tendrán para su plan. Son dos cosas. Él otorgó, por eso se dice, si un ladrón reza porque quiere robar, entonces le da. Por un lado no robarás, pero por otro lado es libre albedrío. Y si él pide porque yo quiero robar, Sí, por H por B. Inclusive, si me Le permite, tiene que dar. si me permite, Saúl, el chiste espiritual, si usted quiere, en el Sí. propio Zohar Akadosh se dice que Dios te ayuda si tú quieres pecar. Sí, claro, es eso cometer. mismo, eso mismo, eso O mismo. sea, que te respeta tu libre albedrío, pero vamos, Sí, sí. completamente. Se da cuenta, pero por el otro lado, si no tiene libre albedrío, ¿qué hacen? No hay nada acá. Claro. Sí, sí. Entonces, ok, como en lo que ha sido creado todo cambia, una característica de toda la creación, del universo, es que todo cambia. No hay nada que esté estático, todo cambia. La posibilidad de cambios en atributos de Hashem constituye un aspecto común con lo creado. Ahí está el asunto. Los cambios que pueden Hashem es común con que en las leyes del universo todo cambia. Es el único punto de contacto. Es decir, si no habría gente de libre albedrío que no necesitaría corregir, no hay contacto, no se necesita. Por eso está todo anda y ya está. Yeah. Pero así hay un contacto, lo que hace posible adorarlo y mandarle mensajes para que cambie la situación humana. ¿Se da cuenta qué interesante? Sí, lo es. Sí. Es decir, por un lado, libre albedrío y hacer cosas, por otro lado, eso permite adorar, porque Hashem tiene que cambiar para poder continuar con su objetivo. Entonces, hay una conexión en el cambio de Hashem y el mensaje. Sí. En la tradición hebrea, un mensaje es transportado por rezos y también por sacrificios en el altar. Pero lo que es muy importante, un mensaje será recibido si produce cambios en el receptor, en el que lo recibe. Un mensaje de mi lado, para que sea recibido, tiene que producir cambios en donde está recibido. El mensaje será mejor, aparte, el mensaje será mejor recibido si el que lo envía está consciente de los planes de Hashem. Eso es aparte. Son dos cosas. Pero es importante. Resulta de que para poder dirigirse a Hashem, Hashem tiene, es todo lo mismo. El hecho de que el hombre no hace lo que debe hacer y Hashem tenga que corregir la trayectoria, hace que haya un contacto y que a su vez el hombre pueda pedir, por lo bueno y por lo malo, y le pueda llegar. Lo que pasa es que aquí se da, si me permite, Saúl, aquí se da otra contradicción a nivel humano, a nivel de la dualidad, a nivel de hombre, que es que si Hashem me permite hacer lo que yo quiera y yo tengo libre albedrío y hacer las acciones que yo quiera, a la misma vez que me permite el libre albedrío, me está por otro lado, de alguna manera me está, no sé si Hashem o los directores, yo creo que quizás los directores, o alguien, o otra inteligencia interesada en que el ser humano no tenga éxito como proyecto. No sé si me explico. No, yo no lo veo así. No lo veo así. Lo que pasa, eso es otro tema, es de que todo esto de qué viene, de que Hashem tiene un proyecto. Sí. Entonces el problema es ese. Y si no habría el proyecto, no habría todo lo que pasa. Claro, pero... Entonces pasa, si yo apoyo el proyecto de Hashem,
voy a tener éxito. Correcto. Es, no hay, desgraciadamente no hay otra. Sí, pero la cuestión es cómo es que el proyecto de Hashem no se conoce y es por eso que generamos estas situaciones. Ah, uno dice, ¿por qué no? Bueno, al final de los tiempos se va a conocer. Sí, al final de los tiempos se va a conocer. Pues lo que pasa Pero es que hemos estado 6.000 años. aparece otra contradicción, que no está acá, pero es el siguiente. Una cosa es apoyar a Shem porque nace de mí hacerlo. Y otra cosa, al final de los tiempos, la gente entiende y resulta que conviene, Mm. por conveniencia. Cuando se da cuenta, ah, el negocio, les Mm. conviene. Ahora, lo que se quiere es que el attachment sea casi biológico, como cuando uno quiere a un hijo o quiere a un padre, y no por conveniencia. Sí, sí. Entonces se demora hacia el final de todo para ver cuántos en el mundo lo hacen porque lo quieren y no por conveniencia. El padre se cuida mucho de decir que tiene una herencia multimillonaria. Es pobre, así los chicos lo quieren por él, si no lo quieren por el dinero que le va a dejar. Mm. Entonces se oculta eso. Quiere que lo Sí, quieran por él. claro, Y uno dice, oculta ¿y por eso, qué le van a pero querer por él? Y caramba, porque él hizo todo. Le hizo todo y encima no lo quieren. Entonces encima hizo todo, no lo quieren, le voy a decir que tengo plata para que al final, entonces, por conveniencia. No, ¿se da cuenta? Acá hay un punto. aquí hay un punto muy interesante, sobre todo porque es que a lo largo de los 6.000 años, casi ya que cumplimos del programa Sí. de Hashem, recién ahora se está empezando a conocer, ahora mismo, se están empezando a liberar estos conocimientos. O sea, la cuestión es por qué los conocimientos acerca de la existencia de Hashem, de sus propósitos y de sus planes, no eran conocidos antes y por qué se impidieron o por qué alguien o alguienes estaba interesado en impedir esos conocimientos, ¿no? Forma parte del juego, forma parte de... Forma parte del juego, pero la gente lo quiere impedir. Hay mucha ignorancia. Justamente la autoadoración Mm, crea ignorancia. mm, ¿Por qué? Porque la autoadoración significa que lo que está bien es lo que yo entiendo y lo que yo creo. mm. Entonces, cuando va a leer otra cosa, no, eso está mal, porque él ya sabe que no es así. Él entiende que no es así. Claro, Porque, por eso los cabalistas dicen que al final de los tiempos lo que nosotros hemos visto como el mal, o los que hacen el mal va a hacer teshuvá. El mal hace teshuvá, ¿no? Eh, ok. Eh, como dije antes, un mensaje será recibido si produce cambios en el que lo recibe. sí. Entonces, forzosamente, Hashem tiene que ser adaptado a cambios para poder recibir el mensaje. Mm, El mensaje será mejor recibido si el que lo envía también está consciente de los planes de Hashem. mm, Cuando usted habla con otros, usted sabe qué es lo que él quiere. mm. Es mejor mandar un mensaje y convencerlo, si yo sé lo que el otro quiere. Ya. Moisés lo sabía y discutía con Hashem de cómo proseguir manteniendo el propósito original a pesar de las desviaciones de Israel. Porque una cosa que por extrañeza son las discusiones de Moisés con Hashem. Mm, Y al final Moisés tiene la razón. Dice que no hagas así porque dice, si Israel se desvió, Hashem le dice a Hashem, de vos voy a sacar toda la descendencia para el futuro de Israel. Y dice, no quiere, porque esto, porque lo otro, porque lo otro, porque lo otro no conviene. No conviene para lo que pasó. Y Hashem acepta. Es decir, después vamos a hablar de ese tema. mm. En cuanto a los propósitos de Hashem, en otro lugar hemos dado una idea general basada en lo que dicen los profetas de Israel. Yo ya mencioné cosas previamente, Sí. sin entrar en muchos detalles. La existencia de un canal abierto entre el hombre, el humano y Hashem está codificado en el nombre Israel. En hebreo esta palabra puede considerarse como compuesta por dos palabras que se pronuncian Yashar El, Sí. directo a Hashem.
Y justamente en este canal, es este canal donde el problema de la idolatría vuelve a aparecer. Existe un canal entre el hombre y Hashem. A la fuerza, porque al hombre este le dieron libertad de hacer lo que quiera y puede alterar. Entonces hay un canal para compensar eso también. Lo que yo digo, no es en general que hay un contacto que Hashem cambia. Todos los cambios de los hombres están todo conectado. Lo que pasa es que nosotros no usamos ese canal. Ahora vamos a hablar de eso. Si en nuestros rezos y pensamientos para adorar a Hashem interponemos cualquier aspecto de la creación, con excepción que ya indicaremos, estamos bloqueando este canal e incurriendo en un acto de idolatría. En cuanto a los pensamientos e imágenes que traemos en nuestra adoración, debemos recordar que solo Hashem debe ser adorado, tal como aprendemos del primer mandamiento en Éxodo 25. Está claro, solo Él tiene que ser adorado. La cuestión es muy simple, pero nosotros lo complicamos con nuestros planes, nuestras ideas. Podemos reconocer que fue Abraham el que formuló el principio básico que todo lo que ha sido creado no es el creador. Por lo tanto, debemos discriminar no solo lo que aprendemos del primer mandamiento, sino también de cualquier forma mental que podamos pensar, imaginar. Pero para mantener esta intención, debemos saber con claridad qué es lo que hay que discriminar. Es decir, qué es lo que hay que separar del canal directo. El canal directo soy yo y Hashem. Cuando pongo cualquier otra cosa de la creación, directamente estoy bloqueando el canal. Por ejemplo, una institución religiosa. Si yo pienso en la institución religiosa, sí. Pues cuando estoy rezando, ¿no? No, hombre, me refiero a a una institución religiosa que a lo mejor lleva, no sé, 2000 años haciendo de intermediaria entre lo que se llama o lo que se quiere llamar Dios y el ser humano, ¿no? También sí, por eso, sí, sí. Sí, bueno, son las religiones nuevas que se crearon debido a que no se sabe de qué se trata. Claro, a eso me refiero. A eso, sí. Es un Eso es bloqueo, parte. es un Eso, bloqueo en... es un gran bloqueo. Claro. Eh, es decir, hay que separar del canal directo cualquier cosa que quiera intervenir en el proceso de adorar la persona Hashem. Debemos empezar por entender qué es lo que es separar. Ya hablamos algo de eso antes. Por ello, debemos recordar que santidad es el significado de la palabra hebrea que se pronuncia kedusha. Diferentes grados de santidad surgen de acuerdo con el método con el que se efectúa la separación. Por ejemplo, cierta separación de actividades a través del tiempo producirán un incremento de la santidad del sábado. Separar actividades para el sábado produce un incremento de la santidad del sábado. Para lograr el Santa Santorum del primer templo, se realizó una separación específica en el espacio. Para ver. Ahí en una de las clases usted habló muy interesante sobre este aspecto de la separación y de las fronteras físicas cuando usted Claro, estudiaba justamente esto de la todo lo de... separación vuelve a caer otra vez acá. Claro, Nosotros tenemos que separar todo de ese canal. claro, claro, claro. Cuando se separa todo, es la máxima santidad. El acto de idolatría se efectúa, la idolatría, Mm. en la medida en que la persona que adora permite que formas creadas, pensamientos e imaginaciones estén presentes en el canal entre esta persona y Hashem. En esa medida hace idolatría. Para lograrlo, la mayoría de las personas requieren un considerable esfuerzo de su mente abstracta. Ese es el problema, ¿no? Mm. Estamos acostumbrados de otra manera. Para Sí. poder eliminar eso no es fácil. Los medios para enviar nuestro mensaje y que no involucran idolatría son los siguientes. El sonido de la voz humana, palabras que expresan lo que Hashem está haciendo y ciertos olores como los que se producían en el altar de incienso del primer templo.
De todos modos, para mantener la condición directa en el canal, se requiere cierto aprendizaje. Y es por ello que había escuelas de profecía en el antiguo Israel. Había escuelas de profetas. El profeta que tenía que captar, entonces tenía que saber cómo mantener limpio el canal. Sí, Y eso es más fácil decirlo que hacerlo. sí. De todas maneras, debido a que nuestra voz, por ejemplo, labial, gutural o silenciosa interna, puede contener significados inapropiados, no es sencillo para la persona conocer qué sonidos o palabras no deben ser usados. Ese es otro estudio. Por esta razón, los sabios de Israel han creado libros de rezos para que el pueblo del pacto pueda dirigirse al Creador por medio de la oración. Los Eso libros es. de rezos son para que uno no imagine por él mismo lo que quiere decir. Una vez se la va a acertar y otra vez se la va a embarrar. No va a ser El- mal. los libros de rezos, para los que no lo sepan, se llaman los Sidurim o el Sidur, ¿no? Sidur. Es decir, que se adaptan a una técnica. No se puede decir lo que quieren. No solo, aparte de que lo que se puede hacer es muy poco, es nada más que la voz y olor. Entonces, es muy poco. Y encima eso está restringido. ¿Por qué? Porque las cosas son técnicas. No son, en realidad están relacionadas con lo que vemos en la materia. En la materia son todas cosas, hay que hacerlas. No son fáciles. Ujú. Y el mundo espiritual es lo mismo, nada más que muy diluido. Entonces ahí todo tiene que saberse. Tengo una pregunta, disculpe Saúl, Sí. porque no lo puedo dejar pasar con el tema de la voz, que es un tema que me fascina. Ya se lo pregunté en una ocasión. La voz, pero también el canto, y qué diferencia en grado, digamos, de acercamiento o de limpieza del canal sería la voz sola o el canto de la oración o de la Torá, porque yo sé que la Torá muchas veces o antiguamente también se cantaba, ¿no? Bueno, le voy a decir, en el templo, Ujú. la mayor especialización de los levitas, o sea, que sacerdotes, levitas, Sí, sí. era cantar. Cantaban todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Porque el canto lleva la facilidad de liberar el canal. Sí. Pero ese es un aprendizaje que hoy ya no se conoce, No, no se cómo conoce. hay que cantar. Simplemente no se conoce. Eso va a haber que reconstruirlo. O sea, es un conocimiento que se perdió. Se perdió. Pero lo que usted dice es cierto. El canto puede ser mucho mejor que la voz, que así, pero hay que saber qué, cómo. Mm, Hay que saber cómo. mm. No es que no, hay que saber cómo. Tiene razón, pero hay que saber cómo. Interesante, ¿eh? Bueno. Sin embargo, habiendo libro de rezos, lo menos 10 personas del mismo sexo deben estar presentes cuando hay una congregación. Se exige 10 personas mínimo. Lo que se llama el miñán, ¿no? Minyan se llama. Pero ello a su vez implica el inevitable efecto secundario de pensamientos y o emociones que pueden resultar de cualquier contacto entre las personas. Mm, Para disminuir este efecto indeseable, durante las oraciones, se usa el método de separación entre sexos. Es un método, no es simplemente para disminuir ese problema y una vestimenta adecuada. ujú. Sí, porque es evidente que uno puede pensar con lógica que si existen hombres jóvenes y mujeres jóvenes, que el instinto animal o el instinto del cuerpo, el instinto del atractivo va a estar ahí, ¿no? El hombre se supone que tiene que ser biológicamente activo, Claro, fuerte. sí, Entonces, junto con eso va una sensibilidad fuerte. claro, obvio. Entonces, ¿qué clase de lógica tiene? Pegarse un tiro en los pies. Yo voy a hablar a Shem y mientras tanto me obstruyo con visiones que no las puedo evitar, porque si las puedo evitar y le restringir, significa que soy más débil. Claro. Ahora, no hay ningún problema una vez que uno cumple cierta edad,
Entonces, sí, pero van a rezar gente joven también. Ya. Es decir, no es una cuestión de religión, es una No, cuestión no. de técnica. Es una técnica, sí, se Es una entiende. cuestión de técnica, no tiene nada que ver la religión acá. Es una ingeniería, es una cuestión de Son ingeniería. problemas de ingeniería, Sí. exactamente. Para la mayoría de las personas, intentar adorar a Hashem, algún grado de interferencia en el canal directo va a existir. Sí, en la gente común. Pero basta con ajustarse lo más posible a lo que se requiere de acuerdo al primero de los 10 mandamientos. Pero en general es toda una técnica esto. Por eso digo, cuando yo hablo 400 libros de idolatría, ajá, hay muchas cosas para poder mantener el canal abierto. Es realmente un problema de ingeniería, pero Lo es. De telecomunicaciones. la telecomunicación sí. Debemos llamar la atención sobre formas de adorar a Hashem en la que se busca la participación de un sabio de la Torá que ya no está entre los vivos. Muy interesante también. Las personas que así lo hacen van a la tumba de estos sabios. Esta práctica requiere la presencia de estos sabios en el canal directo entre la persona y Hashem. Este método no puede evitar que surja cierta forma de adoración hacia el sabio, Mm, lo que implica idolatría. mm. Esta forma de adorar, que está muy difundida, Sí, es equivalente a introducir otros dioses sí. para dirigirse a Hashem. Entonces, ¿cuál No es sería, que yo no estoy de acuerdo, haga lo que quiera, pero es dos pasos adelante y tres atrás. Es muy interesante lo que usted está planteando. Saúl, mi pregunta es, ¿cuál es la dificultad de estar en la tumba de un tzadik, por ejemplo, de Isaac Luria, en Cefat o en cualquiera otro de los grandes tzadikim? Y Sí. se ve que hay muchos judíos que están orando en la tumba, están rezando salmos, están... Sí. eh, o sea, lo que usted está planteando es que eso genera otra dificultad, que es la adoración al propio tzadik que está Claro. enterrado allí. Ahora, eso se extiende mucho más, Mm, porque es un problema, pero es así. Usted entra en la casa de gente religiosa, mm, y hay dos cosas que ve. Libros, mm. libros, y cuadros de rabinos y de gentes famosas. Es otra vez una forma de adorar. Ese cuadro tiene que estar. Mm, Uno dice, bueno, uno diría, bueno, lo tengo para tener un ejemplo. mm. Eso es cierto. Pero ¿en qué medida al fijarme en ese sabio, yo dejo de fijarme en Hashem? Claro. Y después le voy a explicar otras cosas que están relacionadas. Mm. Es decir, este tema de la idolatría no es fácil, es nuestra vida misma, como la No, no, llevamos. es un tema complejo, ¿eh? Sí. De acuerdo a lo que se ha explicado, le voy a explicar otro detalle. Mm, La sola escritura de un nombre de Hashem involucra un aspecto de lo creado. claro, Entonces yo ya estoy metiendo algo ahí, en el medio. claro que sí. La tinta de la escritura, Mm, la forma de los símbolos, sí. el significado de la palabra que se está usando. Mm, La tradición hebrea nos da ciertas reglas para disminuir los aspectos de la creación que nuestras mentes perciben al ver ese nombre. Hay reglas. mm, Un buen ejemplo lo constituye el nombre de Hashem, conocido como tetragramón. Estas cuatro letras o no se leen o se pronuncia una palabra que es muy diferente a la que fueron estas cuatro letras. mm, En los rezos normalmente uno usa Adonai, mm. pero no tiene nada que ver con esas cuatro letras. Con el fin de evitar un acto de idolatría. No es una cuestión de religiones técnicas, ¿se da cuenta? Sí, Hay sí, cuestiones técnicas. sí, 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 sí. Es una forma de evitación constante de interferencia en el canal. ¿Eh? Claro, hay que tratar de evitarlo. Mm, El principio general respecto del nombre del creador es que no debería tener
significado ni de cantidad, ni de espacio, ni de tiempo. El nombre debería estar completamente desasociado de cantidad, de espacio y de tiempo, para separarlo de lo que existe. Es lo más que puedo hacer. El entendimiento de que el nombre del creador, para estar desligado de todo lo creado, no debe implicar las nociones de cantidad, ni de espacio, ni de tiempo, llegará a implementarse en el final de los tiempos, que es en el que ahora estamos. Un nombre que cumple esta condición es uno. Ejad. Uno, que pronuncia en hebreo Ejad. Sí. Por ahora, el tetragramón se lee Hashem, que significa el nombre. No dice qué nombre. Para evitarlo también le doy nombre. Digo Hashem. Hay cuatro letras, pero yo digo el nombre. Pero no dije qué nombre. El nombre. El que se repite muchas veces durante las oraciones, diciendo que Hashem es Ejad y se llamará Ejad. Sí. Y se llamará. La variedad de tópicos relacionados con el significado y la práctica de la idolatría podría dar una primera idea de por qué Abraham escribió 400 libros sobre este tema. Más aún, debemos hacer notar que hay muchos otros tópicos que no hemos ni siquiera mencionado. Sin embargo, porque dos de ellos son de gran significancia, pasamos a describirlos para dar un toque final a este breve estudio sobre la idolatría. Uno de ellos es que los humanos no deberían perder ninguna oportunidad para rendir honor al Creador, a su Creador. Y cuanto más posible, no rendirse honor a sí mismo. Para entender este aspecto de la idolatría, debemos otra vez considerar el canal directo entre la persona y el Creador. Nosotros lo podemos visualizar así. En una punta del canal está yo soy, yo. Y en la otra punta del canal está el Creador, Hashem. El rendir honor al Creador tiene lugar en la medida que uno no está focalizado en el extremo del yo soy. Me tengo que focalizar, porque entonces sería la idolatría de uno mismo. Nos referimos ahora a dos casos que son muy comunes en estos tiempos. Un caso es cuando el donante de fondos u otra ayuda requiere que su nombre sea visto por el público. Uno donó algo, tiene una plaqueta, Juan Pérez donó esto. Que se sepa quién fue el que ayudó. Es lo más normal, está lleno en todos lados. Sí. Esto implica una idolatría de sí mismo, lo que no sería el caso si el donante es una institución o si se hace en el nombre de una persona fallecida. En ese caso no. Si es una institución que dona, no se lo ve, entonces no es problema. Pero la gente pone su nombre. Juan Pérez, no, es una barbaridad. ¿Cómo yo voy a ayudar y voy a poner una plaqueta que yo ayude? A la gente le parece lo más normal y es idolatría de uno. Habíamos hablado que idolatría es de los ídolos, ¿no? Sí. Pero hay también idolatría de uno mismo. Sí, me viene a la mente el caso de un famosísimo empresario español que hizo una donación de mucha maquinaria de hospital a hospitales españoles y salió en toda la prensa. Sí. La cuestión es que la prensa que dice, sí, lo que lo dio en la institución está blindado el nombre de él, pero si está claro de que es él el que lo hizo, es darse honor a sí mismo. Claro. Ahora, el otro caso, muy difundido, es cuando una persona da un discurso o publica un trabajo sobre algún aspecto del conocimiento humano. Algo. Desgraciadamente es muy común que se mencionen temas
que fueron tratados anteriormente por otras personas, pero que no son mencionadas. La persona trata de que el mérito de lo que se dice o escriba caiga sobre él mismo y no sobre autores que lo dijeron antes. Esto es también una forma de idolatría de sí mismo. Muy común, ¿eh? Parecen cosas chicas, pero eso afecta todo el mecanismo del mundo. En la medida de que el donante no se mencione a sí mismo, o el autor es explícito sobre los autores de los trabajos que menciona, denota un signo de humildad, donde el honor no va hacia él mismo, sino hacia él. El mayor ejemplo de esta forma correcta de proceder lo tenemos en el Talmud. Los sabios de la Torá se cuidan minuciosamente de mencionar de cuáles son los otros sabios o sabios de la Torá que aprendieron lo que él está diciendo y que lo dijeron antes. A veces para decir algo muy chiquito, dice, lo digo en el nombre del sabio tal y tal y tal, que a su vez lo recibió del nombre del sabio tal y tal, que a su vez lo bla, 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 menciona toda la cadena para decir 3 palabritas. No puede decir algo que no es de él. No es que no debe, no puede. Porque eso, cuando uno piensa en cómo evoluciona el sistema, cómo se llega al final, eso es fundamental. Porque si el sistema final va en la dirección de unión, cualquier acto que yo me recalque a mí mismo es una forma de separarme. Mi ego soy yo. Yo no soy el otro. Cuanto más yo soy, menos soy el otro. Y si muchos dicen yo y no soy el otro, entonces no hay unión. No se produce la unión entre los seres humanos. Porque yo mismo lo decreto. Yo mismo me declaro a mí súper importante. Ahora, otro buen ejemplo lo tenemos en la Torá, aparte del Talmud. El texto bíblico explica de que el hombre más humilde de toda la tierra, lo dice explícitamente, fue Moisés. Lo dice. El siempre más humilde de la tierra fue Moisés. No había nadie ni puede haber más humilde que Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue el hombre que logró máxima comunicación con Hashem. Y eso de que sea humilde es lo mismo. Claro, a mayor humildad, mayor grado de comunicación con Hashem. Claro. Porque a mayor humildad soy menos yo. Claro, Es Hashem. claro. Okay. Y como Hashem tiene un plan y un propósito que quiere cumplir, entonces es una buena táctica. Porque lo va a apoyar. Siempre y cuando lo que yo quiero es apoyar a Hashem. Hay gente que tiene programas. Yo tengo un programa. Mi programa es el programa de Hashem. Saúl tiene el programa de Hashem. Y Raúl tiene el programa de Hashem también. Y parecería que sí. Es decir, el hacer. Y Moisés fue el hombre que logró máxima comunicación. Es que el hacer de que el honor se localice en el extremo del canal con el que se encuentra Hashem es una de las claves para que nuestros mensajes lleguen alrededor. Es una técnica de cómo yo mantengo abierto ese canal. Nosotros terminaremos aquí estas enseñanzas introductorias sobre la idolatría. Debemos recalcar de que existen muchísimas circunstancias y oportunidades donde el honor puede ser dado a Hashem. Simplemente hay que evitar recibir el honor que resulta de haber ayudado a otras personas. Porque de todas maneras, es lo menos que uno puede hacer para reconocer de que gozamos de una vida por la que nada hemos hecho para tenerla. ¿Qué hemos hecho para tener la vida? Yo por lo menos reconozco que no hice nada. Y tanto que tengo, ¿y a quién le puedo agradecer? Tanto que tengo que buscar a alguien para agradecerle. Porque es mucho lo que tengo
para nada de lo que hice. No hay proporción. Y por esa no hay proporción es la forma de no proporción que aparentemente está en la punta de adorar a Hashem. Porque tampoco hay proporción de la vida que tengo. Y eso es real. No sé si se me entiende. Yo sí le entiendo. Espero que nuestros oyentes también le entiendan. Ok, Entiendo, eso es entiendo muy bien. el término de esta charla, que entre paréntesis llevó 1 hora y 10 minutos. Bueno, Saúl, como siempre, muy agradecido por sus aclaraciones, por sus explicaciones. Un tema complejo, pero que yo creo que usted ha sabido desgranar, siquiera como forma introductoria, Sí. sí, pues para que los oyentes del canal y todo aquel que esté interesado en abondar un poco más, tome buena nota de las cuantas cosas que se han dicho aquí, tan profundas. Sí. Algunas de ellas son una especie de bombas atómicas espirituales, diría yo, despertadores de conciencia y que seguro que van a hacer a más de uno pensar y repensar en cómo es que se conduce por la vida, ¿no? Así que Vale. agradecerle como siempre y nos emplazamos aquí para una siguiente ocasión, si le parece, Sí. Saúl. Y hablamos un poquito después. Hablamos un poquito después. Un Sí, sí. abrazo, Saúl, Gracias. y que esté usted muy bien. Gracias. Gracias, lo mismo para ti. Hasta luego. Que estés muy bien.